A continuación vamos a resolver este ejercicio que se muestra acá. En este ejercicio hay tres resistencias conectadas, todas tienen el mismo valor. La pregunta es cuál es el voltaje la lectura que va a hacer el voltímetro. Para esto entonces vamos a calcular el equivalente, la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Con ese equivalente calculamos la corriente que va a transitar por el circuito y con esa corriente vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, para la primera parte, que es calcular la resistencia equivalente, esta parte que tenemos acá corresponde a una configuración en paralelo. Para hallar la resistencia equivalente de la configuración en paralelo, la calculamos a través de el inverso de la suma de los inversos, que es lo que hemos escrito acá. Bien, entonces tengo 1 sobre 3R más 1 sobre 3R y le calculo el inverso. Bien, y esta otra que aparece acá está en serie con este equivalente en paralelo. Entonces, para hallar ese equivalente de esas dos resistencias, simplemente la sumo. Hago operaciones, obtengo esta expresión de acá y calculo aquí el inverso, me queda 3 medios de R, hago la suma y obtengo 9 medios de R. Ese sería el valor de la resistencia equivalente, como si se tratara estas tres resistencias, como si se trataran de una sola resistencia que vale 9 medios de R, que fue el resultado. Ahora para calcular el voltaje, hacemos uso de la expresión que viene de la ley de Ohm, que es el voltaje igual al valor de la resistencia por la corriente eléctrica. El valor de la resistencia que obtuvimos para este circuito fue 9 medios de R, entonces lo sustituyo. Este es el valor de la resistencia. Y ahora vamos a calcular el valor de la corriente. Entonces despejo acá, multiplico por 2, divido por 9 a ambos lados, de tal manera que aquí esto desaparece, divido por R, y entonces nos queda la corriente como 2 veces el voltaje sobre 9 veces R. Ahora, para calcular el voltaje en estas resistencias, entonces procedemos de la siguiente manera. El objetivo es hallar el voltaje acá, ¿sí? Sin embargo, pues voy a calcular voltaje también aquí. Entonces, el voltaje en esta resistencia 3R, en esta de acá, se calcularía así. Entonces, voltaje en esa resistencia que está al lado izquierdo, voy a llamar la resistencia del lado izquierdo, le pongo ese subíndice para recordar, voltaje en la resistencia izquierda es igual al valor de la resistencia que es 3R multiplicada por el valor de la corriente. El valor de la corriente a través de esa resistencia, la corriente que está atravesando esa resistencia, ya lo calculamos. Es este que aparece acá, lo sustituyo. Ahora realizo un procedimiento de simplificación y entonces sería R dividido R da 1. Aquí sería 3 dividido 3 da 1 y 9 dividido 3 da 3. Y entonces nos quedaría esta expresión así. Y ahora sustituyamos el valor del voltaje en la fuente. El valor del voltaje en la fuente según el ejercicio son 9 voltios. Entonces sustituyo acá por 9 voltios. Y entonces nos daría 9 dividido 3. Ah, bueno, aquí también hay otra simplificación. R dividido R da 1. Entonces ya no aparece esta R. ¿Okay? 9 dividido 3 da 3, por 2 daría 6 voltios. 6 voltios nos daría el voltaje en esta resistencia izquierda. Pero la pregunta, eso lo hicimos adicional, pero la pregunta es el voltaje en esta resistencia 3R, que marcaría el voltímetro. Entonces, a través de esta resistencia equivalente que he marcado acá con verde, atraviesa esta corriente total. Entonces, el voltaje en ese paralelo de resistencias lo podemos calcular así. Entonces, lo voy a escribir acá. Nuevamente, uso el resultado de la ley de Ohm y voy a calcular el voltaje en esa resistencia que está en paralelo. Entonces aquí voy a ponerle paralelo. Esto nos daría igual entonces al valor de la resistencia en paralelo
Esa resistencia en paralelo ya la calculamos, ¿sí? Esta es la de paralelo, paralelo, nos dio 3 medios de R. Entonces reemplazo aquí por 3 medios de R. Y eso multiplicado por el valor de la corriente que atraviesa esa resistencia en paralelo. El valor de esa corriente ya lo calculamos, lo sustituimos. Ahora simplificamos, R dividido R da 1. Entonces ya no aparece la R. 2 dividido 2 da 1, ya no aparece el 2. Y 3 dividido 3 da 1 y 9 dividido 3 da 3. Entonces daría el voltaje en la fuente dividido por 3 y entonces esto nos daría exactamente igual. Reemplazo aquí por 9 voltios y pues el resultado nos damos cuenta que es 3 voltios. Eso es el valor de la diferencia de potencial que hay entre este extremo que aparece acá, voy a pintarlo en otro color, entre este extremo y este extremo de la resistencia en paralelo. Como las resistencias están en paralelo, el voltaje entre este extremo y este extremo, entonces es el voltaje entre este extremo y este extremo, y es el voltaje entre este extremo y este extremo. Es decir, que hemos calculado el voltaje, la diferencia potencial entre este extremo y este extremo es la misma diferencia de potencial que hay entre esta resistencia en sus extremos. Entonces ya sabemos que ese valor es de 3 voltios. Sabemos que el valor es de 3 voltios. Pero la pregunta es, dice acá, calcule el voltaje que debe marcar el voltímetro. Entonces vamos a ver qué voltaje marca el voltímetro. ¿Cómo sabemos eso? Para saber el voltaje, porque sí, la diferencia potencial es 6 voltios, pero ¿qué va a marcar el voltímetro? ¿Qué va a marcar el voltímetro? Esa es la pregunta. Entonces, para hacer el análisis, lo hacemos de la siguiente manera. Este extremo, que está acá, está a 9 voltios. Este extremo estaría a un voltaje menor. Todos estos extremos, estos son cables, están alambre, están al mismo potencial. Son superficies equipotenciales. Y el otro extremo, junto con este y todo este alambre, están a 0 voltios. Bien, a 0 voltios respecto de la fuente. Este está a menor voltaje, este un voltaje intermedio y este un voltaje mayor. Es decir, que este extremo de acá está a mayor voltaje y este extremo de acá está a menor voltaje. Por lo tanto, si conecto el voltímetro acá, el cable negro del voltímetro, que es la referencia, entonces el voltímetro, la lectura que hace es como si este estuviera a 0. Ahora, en el circuito, este extremo está a mayor potencial que este. Por lo tanto, el voltímetro va a hacer una lectura de cuando con este extremo rojo acá va a leer el voltímetro que este extremo está a un menor voltaje que el que está acá. ¿Sí? La diferencia entre los dos es de 6 voltios, pero como he puesto aquí la referencia y este voltaje es menor, quiere decir que este está por debajo 6 voltios. Por lo tanto, la lectura que va a dar el voltímetro, no 6 voltios, sino 3 voltios, esa fue la que hallamos. La diferencia de potencial entre los dos extremos es aquí de 3 voltios. Se considera 0 y este está por debajo 3, entonces la lectura en el voltímetro es de menos 3 voltios. Eso es lo que va a marcar el voltímetro en esta configuración.